Y hola, Hola, Gemma, ¿qué tal? Bruno. Encantado de tenerte con nosotros aquí en Café con Autor. Encantada de estar aquí contigo charlando. Ya lo creo. Con nosotros va a haber papis, va a haber profesionales de la psicología, de la educación o de, bueno, profesionales que están implicados en el desarrollo y la evolución de niños y niñas. Y nosotros presentamos la magia de los niños. ¿Qué tiene este libro que resulta tan interesante de leer, Gemma? Bueno, es un libro que invita mucho a la prevención, que está dirigido a las familias y que está escrito de una forma muy amena que todos nos vamos a ver reflejados, ¿no? Yo creo que es necesario dar voz a los niños y poder pararse un poquito, porque vamos un poquito a toda prisa, un poco como zombies, y yo creo que es necesario pararse a reflexionar nuestra manera de pasar por la vida, nuestra manera de tratar a los niños para, bueno, al final evitar perpetuar formas educativas que no van a favor de las personas, ¿no? Entonces se trata de ser más consciente de las cosas que hacemos. Ujú. Y, oye, permíteme, porque ha sido la impresión que tuve también cuando lo abrí. Yo leí La magia de los niños y digo, qué bien, me resulta inspirador, estimulante. Y ahora empiezo a ver la aventura, momentos estresantes, resolución de conflicto. Y digo, leche, digo, ya se me está yendo la magia. ¿Esto qué magia es? ¿No? Esto es un timo. Pues sí, sí, es verdad que el título lo dice todo, la magia de los niños, porque los niños tienen magia, porque allá donde hay niños al final los problemas se evaporan, porque contagian alegría, contagian entusiasmo y hay que pararse para poder verla, porque vamos tan deprisa que no la vemos, pero es que los niños te hacen reconectar con lo que significa realmente vivir y es que son geniales. Sí, te traen a tierra. Nosotros enfrascados en Sí, nuestros anhelos, nuestros miedos, nuestras exacto. historias y ellos te traen a tierra. Sí, sí, sí. Es una guía práctica para educar en la vida real. También me llamó la atención el apellido que le pusiste a vida. Vida real. Oye, ¿qué vida real es esa a la que se enfrentan o con la que tienen que ver día a día nuestros hijos y para la que le tenemos que preparar, ¿no? O al menos dotar de herramientas. Bueno, los niños yo creo que tienen que crecer les tenemos que dar recursos, les tenemos que dar herramientas. Yo creo que hay muchísima información, estamos en la era de la información, pero todo esto genera también muchísima confusión entre la gente. Entonces yo creo que hay una cosa muy, muy importante que hay que aclarar con respecto, por ejemplo, a la autoestima. Y es que pretender, por ejemplo, evitar a toda costa a los niños cualquier malestar, cualquier frustración, pretender siempre tenerlos a punto en todo, yo creo que eso no nutre la autoestima de los niños, ¿no? Al final es una forma de privación y es una forma de distorsionar la realidad, ¿no? Estos chiquillos cuando salen de repente adolescentes dicen, madre mía, pero si resulta que el trabajo de mi vida no lo voy a encontrar enseguida, ni en la pareja de mis sueños tampoco, y las cosas no me van a salir siempre, ¿no? Entonces, al final, yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que es la vida real, de darle recursos para enfrentarse con confianza y con alegría, ¿no? Si queremos nutrir la autoestima, hay otras maneras, mil maneras de hacerlo, pues pedirles la opinión, compartir juegos con ellos, desarrollar sus fortalezas, interesarnos por sus intereses. Hay mil cosas que podemos hacer, pero intentar llevarlos un poco en una burbuja, yo creo que no les hace ningún bien. En ese sentido es un poco lo de la vida real también. Uh-huh. De hecho, sería hasta contraproducente, ¿verdad? Me ha gustado Sí, mucho cómo lo has expresado, Gemma. La idea de preguntarles la opinión. Eso ya es presuponer que piensan y tienen opiniones. Cuando a veces hombre, parece que los niños solamente se dedican, pues no sé, a jugar y a ser niños y poco más y no pueden hacer, o como si no estuvieran a la altura de hacer juicios válidos, ¿no? Sobre lo que viven. claro, es que los niños pensemos que tienen su propio mundo interior. ¿No? A veces decimos, es que no me hace caso. Digo, bueno, claro, pues que cada uno tenemos prioridades diferentes y yo creo que a la hora, de, por ejemplo, de resolver conflictos es muy útil tener en la mente una pregunta, ¿no? Es decir, a ver, los niños, lo que yo hago en respuesta a lo que sucede, empeora o mejora la situación, ¿no? Y partiendo siempre de la base de que los niños, pues lo que tú decías, no son robots, ni son adultos en chiquitito, no lo son. Entonces, neurológicamente, su cerebro no está todavía maduro, el córtex prefrontal no es capaz de anticipar, no son capaces de planificar, no son capaces de controlar sus impulsos como nosotros esperamos. Entonces, claro, nosotros nos vamos a enfadar, pero realmente no va a servir de nada, porque es que ellos a veces simplemente es que no pueden hacerlo, ¿no? Y con paciencia, pues tenemos que irles explicando y dándole opciones, ¿no? En lugar de, pues un niño hace una cosa mal, pues, oye, no le castigues, explícale cómo hacerlo mejor la próxima vez, ¿no? Dale herramientas. Qué interesante. El primer capítulo, La aventura de ser niño, volvemos a lo mismo. Ya también señala y abre un espacio, ¿verdad?, en donde uno puede descubrir, uno puede avanzar, encontrar obstáculos, desafíos a resolver, que es sino una aventura, ¿no? Y resulta apasionante, pero encuentro demasiados papis y mamis
en una mecánica autómata ya de la crianza, inconsciente diría en muchas ocasiones, que les lleva a la insatisfacción, ¿no? Y a veces eso erróneamente recae en los niños, a las niñas, es que es así, es que es asá, y cuesta quizás a los adultos mirar y poner el foco en uno mismo, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú al respecto de tu experiencia, Gemma? Totalmente. Yo creo que no se trata de buscar culpables, que tenemos que buscar soluciones y que a veces los adultos hacemos las cosas y lo hacemos con toda nuestra buena intención, ¿no? Pero que tenemos que estar bien informados de cómo funciona el cerebro infantil, de cómo funciona el cerebro humano y el comportamiento, ¿no? Y tener habilidades comunicativas, porque al final es que formamos parte de los problemas muchas veces. Entonces, para mí hay 3 puntos súper importantes, pues que son la presencia, la conexión y el amor incondicional. Entonces, en la sociedad de consumo que vivimos nos encontramos trabas en las 3. ¿Por qué? Pues la presencia, obviamente, en el momento que trabajamos muchas horas y que priorizamos el dinero, priorizamos el trabajo, pues se hace un poco complicado. La conexión, pues lo mismo, vamos a toda prisa, es muy difícil conectar. Nos olvidamos de lo que significa vivir, lo que significa disfrutar y, por supuesto, el amor incondicional. Cualquier padre en su sano juicio ama a sus hijos como lo que más, ¿no? Son nuestro tesoro. Pero este mensaje de amor a veces no llega limpio el mensaje a nuestros niños. ¿Por qué? Pues porque está cargado de interferencias, porque tenemos muchos errores comunicativos, muchos, y los tenemos integrados, porque los hemos escuchado a diestro y siniestro, ¿no? Errores, pues podemos estar aquí un día entero diciendo órdenes, comparaciones, generalizaciones, premios, castigos, amenazas, ¿no? Si no haces esto, no ves la tele, chantajes, si haces esto, te compro una cosita, automatismos, no pasa nada, no llores, ¿no? Cosas que hacemos que no nos damos cuenta que las decimos, ¿no? Y que realmente no sirven para nada productivo, ¿no? No son eficaces. No sé por qué las hacemos. Y además las hacemos todos. Y las hacemos todos, se nos escapan y dices, no, esto no, es que, claro, no nos damos cuenta, por no hablar de que a veces, bueno, somos contradicciones andantes, yo pienso, ¿no? A mí me hace mucha gracia que a veces decimos, no grites y lo decimos gritando, vamos a ver, ¿no? Que queremos que sean nuestros niños pacientes, pero les enchufamos un móvil cuando estamos en una sala de espera, ¿no? O queremos que sean creativos y luego, mamá, ¿puedo sacar las pinturas? Se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces tenemos que ser coherentes, yo creo, y tenemos que tener un buen orden de prioridades, ¿no? Al final de decir, vamos a ver, para mí, ¿qué es más importante? Pues que sean obedientes o que aprendan a respetar, por ejemplo, ¿no? O que sepan muchos conocimientos, que aprendan inglés, que aprendan muchas cosas, o que tengan tiempo para jugar, ¿no? O sea, no se trata de elegir, pero sí de tener el orden claro, que es más importante, ¿no? Cuando hacemos nuestras prioridades. Hablabas de presencia, de conexión, de amor incondicional. A veces podemos malinterpretar y entender que el amor incondicional es dar todos los recursos y todas las respuestas al niño, y quizás eso no es el amor incondicional al que tú te haces referencia, ¿verdad? Claro, yo creo que tenemos que tener expectativas realistas en función del temperamento de nuestro niño y en función del nivel madurativo que tenga, ¿no? Entonces, si yo espero una cosa, y claro, es que si no es un fustre, al final, pues tenemos que confiar en ellos un poquito más, ¿no? A los niños además les encanta colaborar, les encanta aprender. Si confiamos y les implicamos un poquito más en la familia, yo creo que ellos, es que para ellos es importantísimo todo esto. Qué interesante cuando dices, ¿no? Porque pones también ese foco en eso tan importante, la confianza, ¿no? Y encuentro muchos papis en el trabajo que te dicen, pues te dicen eso, dices que me ha pedido tal o van a tener esta situación y no me atrevo, no confío, y se le dice confía, y dice, ya, pero es que no confío, ya, pero es que la confianza empieza en la desconfianza, estás en la desconfianza y decides confiar, ¿no? Claro, totalmente, claro, que al final es cambiar un poco el chip, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando a mi niña le encanta cocinar, sobre todo a una de ellas, bueno, a todos, pero a una de ellas, y oye, pues al final pues tienes un cuchillo especial para ellos, un pelador especial para ellos, un recogedor especial para ellos, y ellos se implican, se meten, aprenden, se sienten súper válidos. Eso es, vamos, eso es oro para los niños, toda esta confianza que tú le das, es decir, es que yo confío en ti, sé que lo vas a poder hacer, ¿no? Al final, y sobre todo, ya no solo con ellos, lo que le transmitimos a ellos, sino que es que somos su ejemplo, o sea, nosotros nos están observando, ya decía, Teresa de Calcuta decía, no te preocupes si tus niños no te escuchan, si te están observando todo el tiempo, ¿no? Y tenía toda la razón. Al final, pues somos su ejemplo y tenemos que confiar y transmitir pues esa confianza y tener un diálogo positivo nosotros, porque a veces no nos damos cuenta y se me ha quemado la comida, si es que soy un desastre, ay, mira, se me ha olvidado, es que soy lo peor, ¿no? Y al final este diálogo también lo aprenden, es un hábito. Entonces, es importantísimo enseñar emociones a los niños, enseñar a dominarlas, ¿no? Para poder conectar con los demás y con ellos mismos.
Sí, porque además este diálogo del que hablabas, lo mismo recae en nosotros que recae en la persona que tenemos al lado. Ah, que eres un Claro, desastre, ¿no? claro. Y Sí, termina sí. siendo, pues eso, ejemplo y huella para ellos. Sí. Aventura de ser hijos, momentos estresantes, resolución de conflictos, técnicas de relajación, autoestima y asertividad, gestión de las emociones, temperamentos, momentos de bienestar. La verdad que el abanico es tan amplio que uno dice, uff, no tengo tiempo para eso. Mejor ¿Por que dónde crezcan un empiezo? poco a su ritmo, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Dios mío. Claro, dice, uf, eres consciente de que hay un trabajo importante que hacer, si lo quieres hacer bien, claro. Sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que una de las cosas más... Es verdad que yo he puesto un poco los capítulos que yo consideraba cosas muy esenciales y cosas que ayudan mucho a las familias, ¿no? En el día a día, porque realmente hay muchas familias perdidas que al final dices, es que estoy estresadísima, es que las rutinas son cada día. Entonces es una cosa muy pesada. Entonces tenemos que hacer que sean divertidas, que no sea un momento de estrés y de malestar en las familias. Entonces yo siempre promuevo muchísimo el tener buen humor, ¿no? Yo creo que cuando uno está bien, cuando uno se cuida, no para cuidar hay que cuidarse. Si uno está bien y está de buen humor, pues las situaciones las controlamos nosotros. Pero cuando estamos hasta los topes, cuando estamos irritados, cuando estamos mal, las situaciones se apoderan de nosotros y todo es muchísimo más difícil. Y con los niños al final, pues claro, es inevitable estresarse porque los niños llevan otro ritmo diferente y nosotros vamos pues a toda leche. Pues claro, hay que relajarse un poco. Bueno, ahí va la anotación para papis, educadores y demás adultos que modelan cada día. Sí, sí. Yo también recojo para mí. Bueno, Todos, hoy todos. estamos con la psicóloga Gemma Díaz Ruiz, nos está presentando La magia de los niños, este libro con esta portada tan evocadora y tan ilusionante, una guía práctica para educar en la vida real. No solamente es un libro para familias, ¿verdad? Aunque comentábamos antes entre bambalinas, bueno, es un libro escrito para familias, así lo sentía yo y así un poco reflejabas tú, ¿no? Con tu comentario. Es también un libro para profesionales, ¿verdad? Bueno, es un libro, la verdad es que está dirigido a las familias porque es muy ameno y hay ejemplos y hay cosas que nos vamos a sentir muy identificados y muchos recursos sobre todo, porque al final la teoría está muy bien, pero al final lo que uno quiere es, cuando uno está atascado, que me ayuden, que me ofrezcan alguna alternativa, cómo puedo hacerlo mejor, ¿no? Y los cambios no son de un día para otro, hay que tener paciencia con los niños, ¿no? Pero principalmente es para las familias, pero por supuesto para los educadores y para incluso personas que, claro, todos tenemos relación con niños de alguna manera, ¿no? Y todos hemos sido niños. Y en el fondo yo creo que cuando en momentos de crisis ese niño que hemos sido a veces resurge, ¿no? Y resurge pues alguna carencia, alguna dificultad que hemos tenido y que aparece, ¿no? Que dices, es que siempre hago esto, siempre hago lo otro. Pues a veces no hay que buscar un poquito también y revisar nuestra mochila y nuestra herencia y nuestra infancia. Sí, sí, ciertamente con los nenes pues vemos muchos reflejos de lo que fuimos o de lo que vivimos. De cómo nos educaron, ¿no? De todas esas cosas que nosotros hemos aprendido. Es que piensa que en la infancia se ponen los cimientos. Entonces, estos cimientos hay que ponerlos con mucho mimo, porque es que en función de los vínculos que vivimos, pues nosotros crecemos con mayor o menor seguridad por el mundo, pensando si podemos confiar o no en los demás, si las emociones son buenas o son malas. Todo esto lo aprendemos de niños y se queda fijado y en un momento dado pues se pueden crear mecanismos de defensa para poder pues sentirnos válidos, para reestructurar, ¿no? Un poquito nuestras emociones y claro, de vez en cuando hay que revisar y hay que cuidarse, hacer a favor de estar bien uno. Un libro como ese, que tiene que ver precisamente con esos contenidos de los que nos estás contando, Gemma, no es una cuestión que solamente uno lea y automáticamente implemente, sino eso es una carrera de fondo, ¿verdad? Eso es un trabajo personal, la idea, la herramienta que encuentro, pues ir modelándola en mi espacio, en mi familia, hasta implementarla, pues requiere tiempo y pues eso, también la participación consciente de más personas, otros adultos y demás. En ese sentido, ¿qué razones crees tú que a veces debemos argumentar o defender para aquellos papis que no entienden que la educación, digamos, pueda ser de alguna manera guiada o sugerida en determinados aspectos y que tiene una idea un poco, pues no sé si decir ideal o utópica, ¿no? De que, bueno, eso el desarrollo de los niños tiene que ser algo natural y ellos van saliendo para adelante, para afuera y poco más. Y entonces leer un libro como este que me aporta herramientas, me aporta una visión desde la psicología, desde la experiencia en el trabajo también con menores, no se sienten muy interesados, pero para ellos también hay que ir un mensaje, ¿verdad? Sí, la verdad es que tenemos que responsabilizarnos. Al final, yo creo que hemos de huir un poco del
estas formas autoritarias y estas formas también permisivas en el que si todo es un caos, si no hay una coherencia con horarios, con alimentación, con respecto a la hora de dormir o una serie de cosas muy importantes. Si no hay unos límites un poco sensatos puestos, a los niños les falta seguridad, no pueden confiar en sus padres, ¿no? En sus cuidadores. Y entonces eso es muy complicado, porque, claro, la mente humana no está preparada. Un niño no está preparado para entender que sus cuidadores no están a la altura, ¿no? Debemos estar a la altura. Entonces, claro, bueno, hay caminos en medio entre el autoritarismo, entre las órdenes tan rígidas, ¿no? Y los límites tan estrictos, ¿no? La falta de diálogo, tanto con eso como con la sobreprotección que ya hemos hablado antes, que es una forma de distorsión y una forma de privación que es muy peligrosa, y, por supuesto, con la permisividad, que al final es un caos. Entonces, si nos responsabilizamos, yo creo que al final, y tenemos paciencia y somos conscientes de cómo son los niños, que van a otro ritmo, que tienen, ¿no? Que maduran cuando maduran, que aprenden las cosas, pues al final, pues es que lo ves. Ya no tienes que convencer a nadie, porque en el momento que tú empiezas a aplicar una serie de pautas claras, es que tú ves que el ambiente familiar mejora, que los niños aprenden cómo gestionar las cosas. Pero claro, les tenemos que enseñar desde la comprensión, no desde la imposición, ¿no? Por eso los castigos, los premios y esas cosas en las que estamos muy acostumbrados y que cuesta mucho soltarlas, pues realmente no van a favor de las personas, no van a favor del aprendizaje, ¿no? De la reflexión para los niños. Bueno, de hecho, en ese capítulo que me ha gustado mucho leerlo, resolución de conflictos, algunas propuestas, y dice, tratar al niño como un niño, a la niña como una niña, no como una planta, ¿no? Total. Totalmente, claro. Tú imagínate una planta que se chuchurre, pues ahora te voy a castigar, te voy a dejar a la sombra. Pues tú imagínate con un niño, ves que a veces lo hacemos, es que yo lo escucho y digo, bueno, pues oye, mira, te has portado mal, pues ahora te vas a quedar sin ver la tele un mes. Pero ¿qué tiene que ver lo que ha hecho con ver la tele? Realmente el niño aprende algo haciendo, no aprende, o sea, yo no digo que las cosas no haya que repararlas, obviamente, un comportamiento que no toca, tenemos que aplicar una consecuencia lógica, pero lógica y en el momento que se está produciendo, y una reparación. Pues oye, tú le has estropeado el estuche a tu hermana, pues tendremos que repararlo, tenemos que arreglarlo, ¿no? Porque, bueno, has hecho una cosa que no está bien. Pero es que realmente los castigos al final, pues no, es que no son respetuosos, ¿no? Y sobre todo que no son eficaces si queremos enseñarles a reflexionar, a pensar, a ponerse en el lugar de los demás, ¿no? Y a pensar cómo hacer las cosas mejor, porque al final los niños hacen las cosas siempre con la resolución de conflictos, siempre tenemos que pensar qué necesidad, tenemos que convertirnos en investigadores, ¿no? Y decir, ¿qué necesidad hay detrás? ¿No? Cuando mi niño hace una cosa, pregúntate, ¿qué pasa? Si hay un exceso de algo, si hay una falta de algo, ¿qué es lo que hay detrás de este comportamiento? Hablas de la necesidad de plantearnos ese tipo de cuestiones. Parto de la base que, claro, tenemos que tener también conciencia de la situación y, por tanto, plantearnos cosas sobre ella. Antes nos comentabas, y es algo que vivimos todos, ¿verdad? Ese acelere con el que los adultos nos movemos en el día a día, que es difícil aterrizar, vamos de salto en salto. Sí. Y propones entre las herramientas tan maravillosas que compartes, pues técnicas de relajación, ¿no? Precisamente cuando empecé a leer el capítulo correspondiente en tu libro, al abrirlo caí en la parte de la meditación en mindfulness, ¿no? Y se me vino una idea que he escuchado en alguna ocasión y que también he leído aquí, ¿no? El hecho de que, oye, esto es una cuestión demasiado enrevesada, abstracta o seria para que los niños puedan beneficiarse de ello. Sin embargo, en tu experiencia y desde el conocimiento que ya tenemos, las cosas no son así. No, qué va. A veces decimos, uy, hacer relajación con los niños, bueno, madre mía, ¿no? A ver quién lo para a ver quién lo para. Esta mujer está fatal. Pero la verdad es que, a ver, hay que ser realista. Los niños, y a veces me pongo a hacer yoga con los niños y esto es el caos. Y no se puede, y no están colaboradores y no les apetece y es un cachondeo, ¿no? Y eso es así, no pasa nada. Pero sí que es verdad que cuando uno al final crea un hábito, si los niños ven que cuando tú estás nervioso, que cuando tú necesitas relajarte, tú haces algo por estar mejor, pues haces relajación, pues haces yoga, paseas, tienes opciones, ¿no? Para sentirte mejor. Al final ellos aprenden eso. Es que las técnicas de relajación es que son beneficiosas a todos los niveles, a nivel de concentración, a nivel de salud, son una maravilla. Entonces, claro, si se los enseñamos a los niños con total naturalidad, igual que enseñas a escribir y que enseñas a leer, pues es que es una cosa que les va a servir toda la vida, las técnicas de relajación. Se van a sentir mucho mejor. Siempre respetando el ritmo de los niños, cuando les apetece, para lo que están preparados. Hay juegos que son muy fáciles de hacer y que son muy sencillos y a los niños les suelen gustar mucho, la verdad.
Sí, sobre todo cuando los papis nos implicamos, los adultos nos Claro. implicamos, efectivamente. Y además, bueno, tiene también esa facilidad, esa maravillosa capacidad de imaginar, ¿verdad? Pues de una manera muy rica, con lo cual podemos también ayudarles a construir espacios Totalmente. internos pues de crecimiento, de seguridad, donde adquieren dominio y que sirva de alguna manera también como ensayos, ¿verdad? Luego para la realidad del día a día, ¿no? Y tanto, es que la visualización tiene un poder increíble y bueno, al final lo que yo digo, soñar despierto, es que todo se empieza por soñar despierto. A partir de ahí ya caminito, caminito y focalizando y creando objetivos, pero todo se empieza así. Así que vamos, es un conocimiento útil, por lo menos para transmitirles. Ya lo creo. Si hubiéramos tenido esta guía algunos, pues tiempo atrás quizás pues hubiéramos metido menos patinazos, aunque es verdad que esto de educar y criar es a base de patinazos. Total, se aprende con ellos y es que con ellos se aprende muchísimo. Sí, a veces los papis queremos tener respuesta para todo y hace unos días yo lo hablaba también con mi pareja, ¿no? La idea de que a veces los cambios van por delante nuestra y los niños empiezan a manifestar esa adaptación al cambio antes de que nos demos cuenta, con lo cual casi siempre Claro. nosotros vamos por detrás, ¿no? Es como la Vamos, leche. como, sí, sí, tenemos que ir cambiando las preguntas, tenemos las respuestas, tenemos que cambiar las preguntas y así totalmente, sí, sí, es verdad. Una guía práctica para educar en la vida real. Bueno, me gusta mucho de esta lectura que estoy haciendo de tu libro, Gemma, el hecho pues de que es un lenguaje sencillo, bien anclado en cuestiones que tienen su rigor y tienen su evidencia científica, pero es un lenguaje muy asequible para cualquier persona. Como decíamos antes, pues para que sea aplicado, una psicología aplicada del día a día, ¿no? Y me gusta el trasladar desde el mundo de la ciencia lo que sabemos ahora acerca de cómo funcionamos o cómo podemos funcionar mejor, trasladarlo a un ámbito como es el de la familia o el de la escuela, ¿no? Me parece Claro. que es de una riqueza tremenda. En ese sentido, en tu trabajo, ¿encuentras más, menos resistencia o facilidad por parte de los adultos para recoger esas herramientas que tú les das y tener la paciencia suficiente para trabajarlas? Hay de todo. Yo creo que cada vez hay más gente implicada y desde aquí yo le doy las gracias a toda esa gente que se implica siempre, que quiere mejorar, que siempre quiere aprender más, ¿no? Y que quiere hacerlo muy bien con sus niños porque sabe lo importante que es. Pero es verdad que también hay gente con muchas resistencias, ¿no? Que, bueno, que están anclados en lo que se ha hecho siempre y que cuesta un poquito. No pasa nada, al final es ir probando la manera, ¿no? Y de sentirte bien con tus hijos, de estar bien en familia, de crear un buen ambiente, ¿no? Y sobre todo yo creo que en el momento que tú te das cuenta de que las palabras pueden abrir puertas o cerrar puertas, yo creo que van cambiando los chips de las personas, ¿no? Y van cambiando esa mentalidad a lo mejor de lo que se ha hecho siempre. Gemma, estás hablando, eres la autora de este libro, eres la profesional, pero también eres mami. Mami de 3 y de mellizas. Ya está, Tengo un buen sarao. Yo tengo un buen sarao en casa. Sí. eso te da ya todas las insignias necesarias. Total, ya me he ganado el cielo, la verdad es que sí. Bueno, es que a mí, yo adoro a los niños, me encanta hablar con ellos, son geniales, me río muchísimo con ellos y aprendo muchísimo con ellos. Y la verdad es que me encantan. Bueno, y ante esta necesidad también que a veces podemos caer los padres, ¿no? De dotar a los niños de recursos para que estén preparados el día de mañana ahí. A veces también tengo la sensación, por mi propia experiencia y por el trabajo, ¿no? Con otros papis, ¿no? El hecho de que a veces queremos prepararlos tanto, tanto, tanto que de alguna manera les robamos la infancia, oye. Sí, Y como que totalmente. adelantamos lo que va a venir, lo adelantamos a ese momento y su día, su agenda, su tarde está organizada en base a ese mundo ya que es más mío y adulto que suyo. Totalmente. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, no obsesionarnos con eso, porque al final lo que tenemos que tener muy claro es que el juego es esencial para los niños, es esencial para la salud de los niños. Tienen que tener tiempo para jugar. Es que es su tarea, porque a través del juego aprenden, a través del juego resuelven, expresan. Entonces, tienen que tener tiempo para jugar. Entonces, partiendo de eso, pues bueno, y sobre todo que tiene que ser unos intereses de los niños. Tenemos que preguntar la opinión a los niños, ¿no? Tienen que hacer cosas que les gusten a ellos, que les motiven. Que ellos se sientan que pueden decidir cosas. Tú imagínate que luego de adolescente que no te han dejado de decidir prácticamente nada y llegas de adolescente y tienes que elegir la carrera que quieres estudiar, ¿no? Pues realmente dices,
jolín, pues madre mía, ¿no? ¿Qué es esto? Menuda presión. Yo creo que poquito a poquito los niños tienen que ir tomando decisiones y para eso tenemos que confiar un poquito en ellos y darles la palabra, ¿no? Igual que cuando resolvemos conflictos siempre es mejor, pues bueno, darles opciones, ¿no? Pues venga, vamos, tenemos que ir al parque. ¿Querrás venir mañana? ¿Cuál querrás venir? ¿A este o a este? No es lo mismo decir eso que decir, oye, que nos vamos a casa y punto, ¿no? Claro, si hacemos esto, la rabia crece por momentos. Entonces, tenemos que intentar siempre buscar la manera de resolver los conflictos con una sonrisa, ¿no? Y pareciera que en esto de la educación emocional o de la resolución de conflictos, pues que solamente tengamos que hablar de aquello que se ha hecho mal y de las características, bueno, las circunstancias que hemos tenido que vivir con el niño, ¿no? Y que ahora estamos intentando resolver. Y en ese sentido, muchos adultos pareciera que siempre quieren tener una posición de adulto excesivamente, no sé si distante, frío o controlado sobre las emociones. Al principio comenzabas esta entrevista diciendo que somos modelos, ¿verdad? Y influenciamos continuamente. Y qué mejor manera de los conflictos también de poder mostrar pues aquello que nos ha hecho daño, nos incomoda o nos avergüenza, ¿verdad? Que los adultos, ya digo, como pareciera que tenemos que mostrar siempre que tenemos equilibrio, pues muchas veces ocultamos eso en nosotros, ¿no? Cuando pudiera ser de la manera adecuada, pudiera ser un magnífico ejemplo para tratar y gestionar esas emociones tan poderosas. No, es que tienes toda la razón, es que al final yo creo que es que hay familias donde no se habla de emociones, pero es que las emociones, yo propongo muchos juegos o muchas cosas en el libro sobre emociones precisamente porque yo creo que tenemos que aprender a dominar nuestras emociones. Si nosotros no las dominamos, no podemos conectar con los demás, vamos a encontrarnos con muchas dificultades para conectar con los demás. Y a los niños pues hay que enseñarles que las emociones se expresan, son válidas, son las que sentimos, no hay que esconderlas y meterlas para adentro, no hay que intentar que sean de otra manera, no hay que reprimirlas. Las emociones son las que son, ¿no? A veces yo por eso digo, alguien te dice, oye, no tengas vergüenza. ¿Cómo no tengas vergüenza? Pues si tengo vergüenza, tengo vergüenza. No me digas no tengo vergüenza. O sea, hacemos cosas a veces, ¿no? No te enfades. Pero si estoy enfadada, o sea, sí, enfádate, caño, tienes todo el derecho del mundo a enfadarte, pero vamos a ver cómo lo expresamos, ¿no? Para no herir a nadie, vamos a ver qué podemos hacer con este enfado, ¿no? Acompaña. O sea, no se trata de anular esta emoción, sino de acompañarla con total naturalidad. Bueno, entiendo que estás triste, cariño, o entiendo que estás enfadada, pues es normal, o entiendo que te da rabia, claro, a mí también me daría rabia, es normal, ¿no? Y darle un poquito la voz. En el momento que el niño se siente comprendido, empieza a conectar con sus sensaciones y con sus emociones, ¿no? Y eso es un conocimiento que vale oro de cara a relacionarnos después con los demás, a nuestras futuras relaciones, ¿no? Claro, es importantísimo este aprendizaje. Ya lo creo, ya lo creo. Hablas en el capítulo 7 de temperamentos y bueno, existen niños fáciles, niños con rasgos complicados, otros que son claramente difíciles y otros que son el terror de los padres, para tirar la toalla y dimitir. No, es broma. Sí, pero es verdad. Dime. Adelante, perdón. ¿Sí? Bueno, que me pensaba que ibas a terminar. No, es cierto que, no podemos caer en la psicología baratilla de todo está bien siempre, todos los niños son maravillosos. Vamos a ver, tenemos que tener los pies en la tierra. Todos los niños no son iguales, todos son maravillosos, por supuesto que sí, pero cada uno tiene un temperamento un poco especial, ¿no? A veces dices, ostras, es que yo lo hago muy bien todo, no soy un padre que hago todas las cosas, ¿no? Siempre ponemos todo lo bueno que podemos, pero hay niños que tienen un temperamento bastante complejo, ¿no? Y hay otros niños que son un poquito más fáciles de llevar. Entonces, al final no se trata de ponerles una etiqueta, no se trata de ponerles nombre, sino de conocerlos muy bien, de conocernos a nosotros, de conocerlos a ellos y saber por dónde, qué nos va a ayudar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? En lugar de preguntarnos, hay que ver, ¿y por qué este niño? Hay que ver que no me hace caso, ¿y por qué este niño es así? No, esas preguntas no sirven para nada. Tenemos que hacernos preguntas que nos muevan a la acción, ¿no? Y al final es decir, ¿cómo puedo hacer para que mi niño pues aprenda a hacer esto o esté más relajado en esto otro, ¿no? Y claro, es que cada niño es un mundo, igual cada persona somos un mundo totalmente diferente. Y además, bueno, y cada día más claro lo tenemos que tener. El caso es que estaba leyendo aquí, cuando hablas precisamente en el capítulo de los temperamentos, dice, cuando los niños muestran comportamientos disruptivos, están expresando una necesidad. Y automáticamente me venía ese pensamiento, que en alguna ocasión incluso lo he tenido yo, lo reconozco, es decir, ya está dando la lata, ¿no? Qué diferente decir, ya está dando la lata a decir, tiene una necesidad. Claro, es que cuando nosotros percibimos los comportamientos de los niños como amenazantes o como algo defectuoso, vamos a actuar de una manera que seguramente no va a ser muy resolutiva, va a ser muy impulsiva. En cambio, cuando nosotros actuamos intentando comprender
qué es lo que sucede, ¿no? Pues al final, o por qué lo ha hecho, o qué ha podido pasar, ¿no? O cómo se siente, pues al final, cuando nos ponemos en la mente del niño, pues vamos a solucionarlo siempre muchísimo mejor. Vamos a tener muchas más estrategias y muchas más probabilidades de que salga todo bien y que no acabe todo en estrés. También, y me gustaría escuchar tu opinión, en tu experiencia en este sentido. Es verdad que a veces a los papis, determinadas emociones, papis y mami, determinadas emociones, pues como que pareciera que obtienen una respuesta de nosotros diferente, quizás más interesada, más cercana. Llámese, oye, veo a mi niña triste y parece que, oye, allí que me acerco. Ahora, como la vea muy enfadada, muy enrabietada, no me acerco tanto, al contrario, intento no de la lata, ¿sabes? Lo de la lata. Hay que ver cómo somos, claro, pero realmente a veces cuando los niños están tan moviditos o tan así, normalmente es porque alguna cosa pasa, ¿no? A lo mejor no hemos estado, pues a lo mejor hemos estado muy distantes, o hemos estado con un hermano un poco más, o más liados con el trabajo, o que a lo mejor, pues no sé, le pasa algo. Hay que observar siempre y pensar por qué, bueno, preguntarnos siempre, pues cómo puedo ayudar, cómo puedo hacer para que esté mejor, ¿no? Claro. Qué bueno el preguntarse, ¿verdad? Te saca también de ese inmovilismo en el que puedas tener tus pensamientos y te lleva a otro espacio, ¿no? Siempre, porque es que además a veces hay cosas que no se ven. Tú, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo que me gusta mucho y es que, ¿verdad que tú a un niño en silla de ruedas tú le dirías, mira, levántate y corre 2 vueltas por la pista? Tú vas a entender que ese niño no lo va a hacer, ¿verdad? Que no lo vas a entender, que no puede. Pero hay otras veces, hay cosas que no se ven tan claras como la silla de ruedas, ¿no? Y que los niños no pueden hacerlas y entonces les exigimos una serie de cosas, les hacemos unas peticiones que están mal formuladas y entonces pues claro, nos cabreamos muchísimo, pero es que el niño no puede hacerlas por el motivo que sea, ¿no? Y lo tenemos que comprender. Entonces tenemos que entender eso. Bueno, al final, escuchándote también, entre líneas, pues aflora la idea de que, oye, es que los adultos también necesitamos tener ideas claras, tener recursos y consciente y estratégicamente asumir la influencia tan enorme que tenemos en la crianza de nuestros hijos, ¿no? Totalmente. Y uno dice, más responsabilidades, ¿cómo es eso, por Dios? No. Pues claro, ¿quién es el niño entonces? Sí. Si queremos adultos, es lo que yo digo, este libro invita a la prevención total porque si queremos una sociedad más sana, si queremos adultos con menos problemas psicológicos, tenemos que ponernos serios y educar en valor y educar a conciencia, ¿no? Sabiendo lo que transmitimos, dotando a los niños de herramientas, dotando de estrategias para gestionar sus emociones, para tolerar la frustración, para moverse por el mundo, porque si no va a haber muchísimos problemas al final. Oye, y cuando te encuentras con esos papis que seguro te plantean pues este tipo de cuestiones también, ¿no? Oye, ¿a qué edad le dejo el móvil? ¿Cuánto tiempo le dejo los dispositivos tecnológicos? ¿Cuánto tal cual? ¿Eso hay una norma genérica? ¿O hay que pensar de manera particular en las necesidades y características de cada niño, cada familia? El tema de las pantallas es un tema peliagudo, porque es verdad que no podemos pensar que las pantallas las tecnologías son el enemigo, ni muchísimo menos, nos ayudan muchísimo, podemos hacer tutoriales, podemos buscar información, es tan fenomenal, pero tenemos que usarlas siempre con sentido común, ¿no? Al final son buenas o malas en función del uso que hagamos de ellas. Y el problema es que hay niños muy pequeños que están con pantallas y claro, la OMS lo dice muy claro, hasta los 2 años 0 pantallas. Y a partir de entonces, con muchísima precaución, porque es que podemos generar muchos problemas a nivel de comportamiento, de irritabilidad, de problemas de atención, de problemas más adelante de adicciones y de obesidad. Los optometristas advierten de los problemas de visión. Entonces, y sobre todo, lo que a mí más me preocupa, el tema de la inmediatez, ¿no? Al final, pues no enseñamos, limitamos aprendizajes. Para mí las pantallas son malas en el momento que se recurre tanto a ellas que limita aprendizajes, es decir, que te quita tiempo para poder hacer cosas constructivas, cosas creativas, para jugar y que te quita también aprendizajes de paciencia, ¿no? Qué fácil es, bueno, estoy aburrido, pues toma el móvil. Un niño, no, si está concentrado mirando el móvil. No está concentrado, no te equivoques, está en modo zombie total, porque eso no es estar concentrado, no es prestar atención. Entonces, al final, ahí es donde tenemos que tener unas pautas súper claras, ¿no? En el momento que son un poquito más grandes, pues bueno, ¿no? Pues no le vas a eliminar por completo las clases de pantalla, obviamente, porque eso sería algo irreal, ¿no? Pero sí que fijar unas normas muy claras y sobre todo teniendo en cuenta la edad, si permitimos que jueguen a juegos o que vean cosas donde hay violencia, donde se ven cosas que no tocan, claro, luego nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Cuando vemos noticias, pero es que de que nos sorprendemos y es que a veces educamos
con violencia, ¿no? Pues eso, a veces amenazamos, a veces gritamos y dejamos que la violencia la normalizamos, ¿no? Se banaliza la violencia. Y eso es una cosa que tenemos que ir todos a una como sociedad, las familias desde el principio, las familias, las escuelas, todo. Claro, es un poco complicado, pero ahí hay que ponerse un poquito en serio. Entonces, si te he entendido bien, la cuestión también es, de alguna manera, entender que el entorno y lo que viene tiene unas características determinadas. Por ejemplo, pues viene ese cambio de la infancia a la adolescencia, ese paso preadolescente, prepuber, donde ya hay estímulos que se interpretan de otra manera o quizás están más expuestos, estímulos que tienen que ver con la sexualidad, con el hábito, con hábitos que puedan ser tóxicos o perjudiciales. Oye, ¿en qué momento sacamos el tema? ¿Cuando ya está sobre la mesa y lo ponen los niños o cuándo? Porque muchos papis me dicen a ver si por sacar el tema estoy incitando aquí una cuestión que de momento ni siquiera existía en la cabeza de mi niño, ¿no? Al contrario, las cosas hay que exponerlas siempre con naturalidad. Es más, yo siempre aconsejo que uno no diga, vamos a hablar sobre esto, vamos a sentarnos a hablar sobre esto. Es que a mí me dicen eso y salgo corriendo, vamos. Entonces, hay que hablar con naturalidad. En el momento que, pues, siempre hay oportunidades, si estamos atentos, ¿no? Pues pasa cualquier cosa y pues puedes aprovechar y hablar, pues yo qué sé, pues ves a alguien fumando y puedes preguntar, hay que ver, pues el tabaco, ¿no? Siempre hay momentos, y así sobre cualquier tema, sobre cualquier tema que nos interese, pero con total naturalidad, preguntándoles qué piensan, pues explicándoles, darles información, pero no como un interrogatorio y muchísimo menos en plan, bueno, vamos a sentarnos porque al final eso yo creo que les espanta, pero cosa mala. Bueno, yo recuerdo también cuando era más jovencito, más nene, y mi madre me preguntaba cuando venía de la calle con quién has estado, dónde has estado, qué has hecho, qué tal. Claro, a la cuarta pregunta yo ya estaba corriendo para no sé dónde. Era como... Claro, pues sí, claro, cuando son más mayorcitos es verdad que, pues igual que con las redes sociales, ¿no? Con el tema de las tecnologías, cuando ya empiezan a usar, ya con un poquito, ya estamos hablando ya de ya más mayorcitos, pues claro, igual que uno está pendiente de con quién va y con quién y lo que hace, y pues también tenemos que estar un poquito ahí a la guay en el tema de pantallas, claro. ¿No? Al final yo siempre digo, ¿tú dejarías a tu niño en una máquina tragaperras? No, ¿verdad? Pues cuando estamos con los juegos de móviles y tal y cual, pues es que tienen el mismo sistema, ¿no? de claro, estímulos que una máquina tragaperras. Entonces, claro, no pasa nada porque un día pues te fijas en un dibujo, veas una cosa, pero nada más. Bueno, queridos amigos, amigas, hoy estamos con Gemma Díaz Ruiz, nuestra psicóloga hoy de cabecera, que nos trae La magia de los niños, ese libro tan interesante con el que estamos pues aprendiendo muchas cosas, ¿verdad? Me gusta cómo lo has escrito porque al final de cada capítulo, no sé si se ve aquí con claridad, hay como un recordatorio en donde traes una síntesis con ideas claves de cada capítulo y más que con ideas claves también con invitaciones, ¿no? A la acción y propuestas de, pues eso, de dinámicas, de momentos, de experiencias que, bueno, quizás a veces echamos en falta en lecturas que tienen que ver con la crianza, pues aterrizar las cosas, ¿no? Para que yo me lo lleve a mi casa y lo ponga en marcha, ¿no? Hablas de algo muy importante que pareciera que esa tradición se hubiera perdido, aunque en los últimos tiempos quizás se recupera un poquito más, entre estas herramientas, que es la idea de contar cuentos. Bueno, es que... Pareciera que eso de contar cuentos es como algo muy ñoño, muy pueril, muy de yo qué sé qué, y sin embargo es una ventana que abre la mente a nuevos mundos increíbles, ¿verdad? Es que los cuentos son una herramienta que son un tesoro. Es que los cuentos nos ayudan a integrar experiencias, nos ayudan con las emociones, sobre todo cuando son emociones de miedo, de rabia, de tristeza, ¿no? Con las emociones, incluso aspectos más, experiencias más traumáticas, ¿no? El hecho de hacer un cuento, de hacerlo jugando, ¿no? Se convierte en una experiencia integrada. Entonces, los niños son capaces, pues de asimilar cosas que a lo mejor pues tienen más dificultades, ¿no? Y los cuentos es que se aprende muchísimo con los cuentos, ¿no? Y a los niños les encanta crear cuentos, ¿no? Hacer historias, ¿no? Hacerles partícipes de todo esto, porque es que jugando pues aprenden. Y es verdad que en el libro hay varios mini cuentitos, de estos cuentitos así de pequeñas enseñanzas que a mí me gustan muchísimo y a los niños yo siempre que los comparto con ellos es que les encanta, me dicen, léelo otra vez, mamá, léelo otra vez, porque se quedan como pensando, porque... Bueno, a veces ayuda, es una pequeña estrategia que hace como un pequeño cambio ¿no? Pues parece que he entendido el mensaje, ¿no? Y ayudan muchísimo. A mí es que me encantan los cuentos, por supuesto. Se nota. Se nota, ¿verdad? Sí, se nota, está bien, Gemma. Pues la verdad que pensaba en esos momentos donde cuando hay varios nenes en casa, ¿verdad?
hay ese conflicto entre las niñas o el niño y la niña y tal, y los papis que intentamos hacerlo bien, pero casi siempre caemos en esa cuestión de, o bien del Sherlock Holmes, que quiere adivinar cómo ha sido la sucesión de acontecimientos y nunca nos enteramos de nada, o de la mitad solamente, o viene en posturas más salomónicas de intentar dividir una especie de justicia o impartir una especie de justicia. Qué complicado se me hace muchas veces ayudar a resolver los conflictos y las diferencias entre los hermanos. Las peleas entre hermanos es una de las cosas que más tensión genera en las familias. Yo doy fe de eso y parece como que cuando hay una pelea tenemos que actuar corriendo, venga, ya, y tenemos que pensar, tenemos que parar, pensar, que no pasa nada. Y entonces, realmente no ponernos en el lugar de juez, como tú decías, ¿no? Al final formaremos parte del problema si lo que fomentamos son relaciones entre hermanos de derrota-victoria, ¿no? Lo que tenemos que hacer al final es no compararlos, no juzgar lo que pasa, sino simplemente expresar, bueno, veo dos niños que están enfadados, ¿qué se os ocurre? ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? ¿No? Y entonces ellos normalmente pues dan ideas y poco a poco se va enfriando en el momento que tú les tratas con comprensión. Es decir, bueno, entiendo que tú estabas enfadado por esto, sí, claro, pero bueno, tú también estás enfadado, claro, y entonces expresan un poco por turnos y al final ninguno se siente juzgado y al final encuentran una solución, ¿no? Tú tienes que hacer un poco de mediador, de ir transcribiendo, de ir parafraseando lo que crees que has entendido para asegurarte que lo has entendido bien y de ayudarles a dar ideas, o sea, es decir, de cómo podemos solucionar, ¿no? Bueno, estamos enfadados, tenemos un conflicto, bueno, ¿qué podemos hacer para solucionar, ¿no? Bueno, yo te presto el juguete, tú me prestas el otro, o primero uno y luego el otro, ¿qué se os ocurre? Y al final los niños parece que no, pero colaboran muchísimo. Nosotros en casa, aparte, usamos muchas veces el palo, ¿no? El palo que yo a veces digo, mira, en lugar de un palo que tiene su riesgo de darle con el palo en la cabeza, quizá una pelotita o alguna cosita, ¿no? El que tienes como el palo de los indios americanos, ¿no? El que tiene el palo habla y el otro escucha. Y luego le pasa el palo y el otro habla y el otro escucha, ¿no? Y bueno, al final todo el mundo tiene su espacio para expresarse, a ninguno le han dicho, no, vale, no, ya está, es que me tenéis hartas que está siempre igual, ¿no? Que de repente te quedas con esa rabia y decir, vale, bueno, ¿no? Y al final las peleas no se solucionan así, ¿no? Tenemos que buscar maneras de resolver los conflictos que sean eficaces y que vayan a favor de las personas, que se sientan las personas comprendidas, ¿no? Porque si hay un problema, pues hay un problema, ¿no? Enséñale cómo solucionar este problema. Sí. En muchas ocasiones lo que vemos tiene que ver más con esta situación entre vosotros dos. Me resulta disruptiva porque interfiere en mis actividades, así que por favor, dejad porque de... nos ponemos nerviosos, Bruno, porque nos ponemos muy nerviosos y también por una cosa muy importante, porque tenemos en nuestra mente muchas creencias limitadoras y muchos fantasmas. Y de repente cuando nos enfadamos mucho, cuando es algo... de repente no nos hacen caso o nos dicen algo que nos choca mucho y saltamos como un resorte, al final hay algo ahí que son como unos pequeños mensajes que nos llegan de es que se portan fatal, es que están mal educados, es que soy mala madre, es que no tengo autoridad. Todo esto que parece que está ahí como, no, yo no me... Pero bueno, tú rebusca porque seguramente estos mensajitos aparecen y hay que ventilarlos. Esto hay que ventilarlos porque esto no sirve para nada. Qué interesante hoy con Gemma Díaz Ruiz, que nos está hablando pues de todos estos contenidos tan estimulantes, ¿no?, que aparecen en su libro La magia de los niños. Y es curioso porque le damos nuevas responsabilidades en casa a los niños, a las niñas, y como no terminan de incorporarlas o hacerlas tan precisamente como deseamos o necesitamos o como les indicamos o con la rapidez que queremos, pues de alguna manera dejamos de insistir o incluso llegamos a pensar que es difícil para ellos responsabilizarse, incluso que son unos irresponsables. Sin embargo, haces una invitación precisamente a responsabilizar y a establecer normas, ¿no? A que asuman también su papel y el impacto que tiene en casa. Me parece fantástico, ¿no?, estimular eso. Claro, es lo que te comentaba antes, a los niños les encanta colaborar y cuando las normas que ponemos en casa son justas y sobre todo son coherentes, que aquí es una palabra que es fundamental. Al final lo que tiene que ver con cuando tenemos autoridad, cuando no necesitamos ni castigar ni necesitamos enfadarnos tanto, cuando tenemos autoridad en el sentido de que somos coherencia, al final, ¿no? Hacemos unas normas, son justas, pues al final eso es lo que necesitan los niños y a los niños necesitan esa seguridad, ¿no? O sea, por un lado necesitan expresar lo que sienten, pero por otro lado necesitan ese control, ¿no? Es decir, bueno, no se escapa de todo, que no es un caos, ¿no? Alguien me recoge todo esto.
Dice, somos nuestras expectativas. Y hay una cita ahí de Einstein, ¿no? De Albert Einstein. Triste época la nuestra en la cual es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Muchos de esos prejuicios, a veces los papis somos transmisores de prejuicios de unos a otros, ¿no? Que luego terminamos reflejando en nuestros peques. Sí. Y de alguna manera es como si tuviéramos un ideal en la cabeza, que no digo yo que esté mal tenerlo, pero nos esforzamos mucho porque ese niño, esa niña se acerque a nuestro ideal, y en vez de quizás flexibilizar nuestro ideal y terminar descubriendo la propia idiosincrasia de quien tenemos al lado, ¿no? Claro, es que al final hay que aceptar a las personas tal y como son. Yo creo que el mensaje que les tiene que llegar siempre a los niños es te quiero por lo que eres, no te quiero cuando lo haces bien, ni te quiero cuando sacas buenas notas, ni te quiero cuando me haces caso. Yo te quiero siempre, ¿no? Pase lo que pase, incondicionalmente. Y al final es que es un mensaje clarísimo, claro. Cuando hablábamos de entonces, o cuando hablabas, mejor dicho, de amor incondicional, estábamos reflejando ciertamente esa aceptación incondicional, o sea, Claro, te quiero porque claro. eres lo que eres y ya está, ¿no? Sí, sí. A veces los niños vienen al mundo, es un poco mi opinión, comparto ahora sí en petit comité contigo, es más, tengo la sensación a veces, en algunas cuestiones hablando con papis y mamis, que los niños vienen al mundo para que los papis tengan algo importante de lo que preocuparse, porque hay otras cosas importantes de las que preocuparse, pero dan miedo, no se sabe cómo, y entonces pues vamos a los niños, ¿no? No sé Hay cómo lo que ves ver. tú de tu experiencia. Bueno, yo creo que al final lo que tenemos es que conectar con lo que significa vivir. Yo por eso me gustan tanto los niños y me encantaba tanto jugar con ellos, porque cuando le cerramos un poquito la puerta a todo lo tóxico, al final es cuando sentimos bienestar y hacemos algo por nosotros y por estar bien, ¿no? Al final, si tú te rodeas de montaña, te rodeas de mar, te rodeas de niños, te rodeas de juegos, te rodeas de chistes, y de risas en lugar de malas noticias, ¿no? Y de estas cosas tan tóxicas a veces que hay, de tantos prejuicios y tantas prisas y tanto estrés, pues claro, pues cuanto más cerradita está la puerta a estas cosas, mejor vamos a estar y por supuesto es un beneficio para toda la familia y vas a poder disfrutar de tus niños a tope. Sin duda. En uno de los pasajes de la magia de los niños, pues precisamente hace referencia y escribe sobre algo que, bueno, pues que lleva ya un tiempo también estando pues como muy bajo el foco, ¿no? El tema de la impulsividad. La inquietud, la impulsividad, la propia curiosidad manifestada en ese culo inquieto, como decimos, ¿no? A veces se cataloga rápidamente de trastorno, ¿no? Se etiqueta como una cuestión que hay que parar, que hay que controlar, ¿no? Y obligamos quizás pues a los menores a que en su búsqueda, en su exploración del entorno y hacerse con él, pues que lo hagan de una manera como muy a veces formal, como los adultos creemos, ¿no? Es decir, que no hagan demasiado ruido, que no se muevan demasiado, que no piden demasiado, que no prueben demasiado, es decir, que si toman una decisión acierten, luego no me vengan cambiando con la decisión que han tomado y Claro, así tenemos que como que proyecto. respetar, sí, es que como bien dices que hay que respetar al final la maduración de los niños, ¿no? Como os explicaba antes, pues claro, el cerebro no está formado hasta aproximadamente los 20 años, entonces a veces esperamos cosas para que los niños no están preparados, ¿no? Yo en el libro pongo un ejemplo muy claro, una de mis niñas, pues yo le digo, ordena tu cuarto y es que no es capaz de ordenar el cuarto, no lo hace para molestar, no lo hace porque sea una desobediente, lo hace porque es que no sabe por dónde empezar. Entonces, sabiendo yo esto, conociendo yo esto, pues, oye, en lugar de hacer esta petición, reformulo y en lugar de decirle ordena tu cuarto, pues le digo, venga, que hay que ordenar el cuarto, te ayudo. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por los coches a la caja o por las muñecas al baúl? ¿No? Entonces, ya está enganchado y ya está. Entonces hay que conocer a los niños y en el tema de la impulsividad, pues lo mismo. Hay que comprender que incluso los adultos, incluso conocemos muchísimos adultos que no controlan ni siquiera su impulsividad. Pues imagínate un niño que necesita tiempo y además esto no es de un día para otro. A veces padres dicen, bueno, claro, sí, yo le explico, pero sigue portándose así, ¿no? Bueno, porque es que necesitamos paciencia, porque los niños necesitan un tiempo para aprender las cosas, no es de un día para otro. Y sí que es cierto también pues, que a veces estamos en modo reactivo y a veces estamos en modo receptivo. Y también los papás tenemos que saber cuándo tenemos que mandar un mensaje o cuándo no, ¿no? Que si mis niñas están enfadadas porque querían chocolate de postre y yo les empiezo a explicar con el enfado, en pleno enfado, les digo, es que claro, es que el chocolate no es bueno para la salud, no podemos tomar azúcar porque es muy contraproducente. Es que no, obviamente no están receptivas para esto que yo les estoy diciendo. Primero tendré que conectar con la otra parte, ¿no? Tendré que decir, bueno, entiendo que estás enfadadas,
porque quería chocolate. Bueno, entonces les doy opciones, le hago... Pero tenemos que saber, ¿no? Complementar un poco esta manera de comunicarnos con ellos, ¿no? Que si está en modo reactivo, no intentes dar un discursito, no intentes explicar una cosa que no... Porque es que ni te van a escuchar. Es que ni te molestes porque no te van a escuchar. No te va a servir de nada. Te vas a irritar, vas a pensar, jolín, estos niños hay que ver. Y así que no. Hay que apaciguar primero y, ¿no? Al cerebro un poco más emocional, recoger y después sí, después ya en calma, incluso como comentábamos con los cuentos o con un juego, pues podemos hablar. Hay que ver antes, pues mira, nos hemos enfadado por el chocolate. Bueno, y podemos explicar, claro, a veces, ¿no? Cuando queremos hacer algo nos cuesta esperarnos y entonces podemos tranquilamente acompañar esas emociones que son naturales, ¿no? Que son algo natural, que un niño no puede pensar que es malo porque sienta esta impulsividad, ¿no? O como es el tema de los celos, por ejemplo, ¿no? Un niño no tiene por qué sentirse mala persona si a lo mejor pues siente celos de su hermanito o siente que no le quiere demasiado, ¿no? Todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Tenemos que respetar las emociones de los niños. Son suyas. Entonces, nosotros no podemos decirles cómo se tienen que sentir. Sin duda, qué mensaje tan poderoso ese. Emma, a muchos de nosotros los adultos, ¿no? Que ante textos como este, contribuciones como estas, decimos, la teoría ya me la sé. No, yo la teoría me la sé ya. Ahora venga. Vale, de la teoría que encontramos aquí, ¿qué crees tú realmente que puede aportarnos para convertirse en algo práctico, en algo útil a nuestras necesidades, ¿no? Y que no sea solamente un reflejo de una impresión, una reflexión tuya, una experiencia, sino podemos trasladar lo que nos refleja en la magia de los niños a cuestiones prácticas, aplicables, o es teoría lo que vamos a encontrar. Entre comillas eso, ¿eh? Aquí vais a encontrar un montón de recursos, un montón de ideas y muchísimas reflexiones que nos hacen mirar un poquito para adentro. Y yo creo que sobre todo lo que tenemos que pensar es que los niños no necesitan padres perfectos, necesitan padres conscientes, ¿no? Y con muchas habilidades, porque no nos las enseñan. Es una cosa curiosa, pero es que no nos enseñan habilidades comunicativas, no nos enseñan el poder de las palabras, ni nos enseñan a dominar nuestras emociones, ¿no? Que al final son importantísimas. No nos enseñan técnicas de relajación para sentirnos mejor cuando nos encontramos regular. Y bueno, y al final, pues el libro, pues en este sentido es darle la voz a los niños, ¿no? Para que se les respete y para que se les tenga en cuenta. Así tal cual lo has explicado, que me parece una magnífica invitación también para entrar en su lectura. Además, ahora que decimos, no tenemos tiempo, no pasa nada, ya mismo va a terminar el curso y en esa época estival seguro que podemos echarle una magnífica lectura si no lo hacemos antes. Emma, muchísimas gracias porque nos estamos acercando ya al final de la emisión de hoy, Café con Autor 63, para quien se ha incorporado recientemente o se incorpore más tarde, hoy con Gemma Díaz Ruiz, psicóloga, psicoterapeuta, que ha escrito este libro tan interesante, tan estimulante para papis, para educadores, para cualquier profesional que pueda trabajar con menores. Porque llevas la educación a un espacio muy práctico, muy lúdico, muy de respeto incondicional también en la aceptación de lo que son los menores, los niños y las niñas, y a mí me parece un mensaje maravilloso, muy, muy desde el amor, la verdad. Así que genial haberte tenido aquí. Gemma, no sé si quieres despedirte también de quien nos ha estado siguiendo, que hemos de agradecer su presencia, por supuesto. Pues muchísimas gracias a ti y a todo el mundo que ha estado mirando un poquito la entrevista. Sí, sí. Mucho ánimo para que se lo pasen muy bien con sus niños. Genial, wow, qué magnífica invitación. De eso se trata, de disfrutar con los niños. Bueno, ahí nos saludaba Pepi, nos saludaba también Rosa, queridas amigas, Rocío, Katy. Hay un mensaje para ti también aquí de Ana. Ana está aquí. Enhorabuena, Gemma. Gran libro. Bueno, sin duda alguna, interesantísimo. De Desclé de Brouwer, queridos amigos y amigas, desde Café con Autor, nos vemos la semana que viene, el jueves, con un nuevo libro y autor o autora. Gemma, muchísimas gracias. Encantado. Gracias a ti, Bruno. Hasta pronto.